Bien, buenas noches. Bien, estoy viendo caras muy conocidas, caras históricas también. Estoy viendo a los jóvenes, pero yo esperaba ver a más jóvenes, ¿no? Levanten la mano los que han estado presentes conmigo. Les dije, ¿cuántas hay? Bueno, precediendo esto, en realidad para mí es un privilegio estar aquí y sobre todo, pues, ver tantos jóvenes y ver a tanta gente. Esto lo que me presenta como un privilegio. Antes era la sociedad del lugar, del Estado, pero eso lo fortalece la parte de estos poderes, pero principalmente nuestro ejercicio como partidos. Si mantenemos esto, mantenemos unión, esto nos hace ser más fuertes ante todos estos cambios que vienen, y no los estamos viendo, ¿eh? Ya estaban desde antes, pero ahora sí los estamos viendo cómo se llegan a presentar. Bueno, vamos a empezar con el tema. Pues el tema yo lo voy a girar alrededor, la verdad es en la parte carótida, porque sí es muy abundante, y traté de darles algo para que ustedes puedan tener una modalidad de lo que se llega a hacer. Una modalidad que, bueno, como toda la radiología, dependiendo de dónde estés, lo vas a desarrollar. Y en la parte que es el ultrasonido, pues todas estas técnicas que son ya más avanzadas, que es el Doppler, pues lo tienes que hacer con toda la experiencia y sobre todo con esa expertise para el paciente. Aquí hay gente que me escucha y es el primer beneficiario de que nuestro ejercicio lo hagamos como debe de ser, es el que está acostado, es el paciente. Si es que lo tienen acostado, porque a veces hay que hacer estudios que son de pie. Muy bien, pues bueno, lo que hablaremos es pues, precisamente de lo que es el Doppler, y históricamente a veces llegamos a pensar, recuerdo cuando estábamos empezando en la parte de la especialidad, que pudiéramos ver estructuras vasculares tan detalladas que lo vemos en pediatría, y ya no solo lo vemos en pediatría, vemos fetos y el embrión. Estamos viendo estructuras vasculares del embrión. O sea, imagínense ustedes lo que pueda llegar a ser en unos 10, 15 años, lo que llegaremos a estar llegando a visualizar. Vamos a hacer una introducción y tenemos que conocer clínica. La clínica es fundamental. No vamos a entender a nuestros colegas los clínicos. Los clínicos son quienes nos van a referir pacientes, quienes establecen una pregunta para que podamos ayudarnos en la parte diagnóstica. Si no la damos, ellos lo van a terminar haciendo. Así es que sumémonos, hagámonos, movemos grupos, equipos, y van a ver que las cosas van a funcionar bien. ¿Para quién? Para el paciente. Al final vamos a terminar siendo pacientes. Así que tenemos que prepararnos como. Hay que recordar que hay dos eventos que se presentan y que son notorios, ¿sí? Que es el accidente cerebrovascular y el ataque isquémico transitorio. Los dos son diferentes, como ustedes lo recuerdan, ¿sí? Y se basan en ¿qué? En el tiempo y en el tejido, que es la cantidad de tejido y ese tejido que es afectado en sí. Y el accidente isquémico transitorio es un episodio de disfunción, ¿sí? Del cerebro, de la retina, de la médula espinal, que te bloquea. Estoy en el grupo de edad y ya tenemos a nuestros colegas que llegan con nosotros. ¿Qué crees? Me quedé y me dijeron que me fundí, como dices. No supe qué pasó. Y eso es precisamente lo que ya empieza a hablar de este problema. Y a más edad tenemos, más probabilidades llegamos a tener. Y estos eventos son también cosas funcionales, como el hecho de perder, el no ver con uno o con los dos, que ya sería más difícil, o el no poder escuchar de repente. Se te funde una bocina y dices, ¿qué está pasando?
Entonces hay que atender esto. Y el clínico es el que debe de saber cómo lo debe con la tecnología y con el hecho de saber manejar la parte de medicina. Si no lo puedo saber, le pregunto a un experto o le pregunto a aquel que sepa para que me oriente, porque el que termina siendo el paciente, termina siendo también el paciente de ellos. Entonces, vamos a hacer esta manera de trabajar. El accidente cerebrovascular, en su evolución, es el déficit neurológico fluctuante sin recuperación completa, ¿sí? O un déficit neurológico que progresa en las primeras 24 horas. Ese es el muy evidente. Ese es el que la persona perdió el habla completamente. O definitivamente de repente ni sabe ni tiene de dónde llegar a tomar el sí. Y clínicamente el accidente cerebrovascular y este accidente isquémico se basan en el tiempo, ¿sí? En el tiempo y en la forma en que está llegándose a presentar. Me voy a adelantar un poquito, perdón, esto, ¿sí? En Europa se producen más de 1 millón de estos problemas, ¿sí? Al año. Y es responsable de el 1 millón de muertes al año. Y de hecho es una entidad que es tan frecuente como lo es la muerte por enfermedad arterial coronaria. ¿Y esto qué nos representa? La edad de los europeos. Por eso lo puse. Y nosotros vamos caminando para eso. Cada vez nuestra población va a ser más vieja y cada vez vamos a tener esos pacientes. Cada vez se van a ver menos niños. Eso es natural. En Europa hay menos niños cada vez. Pero se siguen viendo. Pero la gente de edad, los niños grandes, son los que vamos a tener y los vamos a tener que cuidar en sí. Es la segunda, entonces, la muerte se va a presentar cuando sucede esto entre el 23º día y el 20º día de haberse presentado un evento así. Todo depende de la gravedad en sí. Y por eso estos pacientes ocupan mucho tiempo las camas de los hospitales. El problema de nuestro país es el número de camas. Al grado que de repente dicen, no me explico cómo es posible que hayan dado de este paciente. Yo le llamo así, pues le dieron una salida a la buena muerte, tal vez a decir que va a su casa y va a morir con los suyos. La realidad es que debería ser lo contrario, los de la casa deberían de venir al hospital a apoyarlo para que nosotros lo podamos ayudar lo más posible, porque a lo mejor si no le pasa eso, el deterioro va a ser menos. Y ese deterioro que queda como secuelas es lo que afecta a todo el grupo que lo a su familia, a sus amistades, a todos, y nos afecta como sociedad. Es una persona que a lo mejor sigue siendo algo productiva en lo que sea y lo perdemos. Entonces ahora nos tenemos que hacer cargo de eso. Y hay que entender que también, ¿sí? Ese envejecimiento nos va a hacer que esté presente, pero también hay otra cosa. Cada vez estamos viendo más gente joven con estos eventos. Cada vez los estamos viendo. ¿Cierto o no es cierto? Principalmente porque por el uso de ciertas cosas, sustancias. Y lo están teniendo. Llegan y, como dicen, se cruzó, no está cruzado, le está pasando allá arriba, en el cerebro algo, y lo estás confundiendo. Entonces hay que verlo en sí. Hay que recordar que estos eventos, 60% son isquémicos, 15 a 20% son hemorrágicos, intracraneales o supraganglionares, y 20% son isquémico-vértebro-básicos. Entonces, por eso hay que hablar un poco de vertebrales, pero en realidad es otro tema. Teniendo la oportunidad, ya que hay testigos de que con vivo rota residentes de angiometría o de vascular periférico, ellos lo manejan completamente independiente la parte del problema de vértebro basilar de una manera muy por aparte, a diferencia de nosotros que lo queremos integrar como una parte del doble carotideo.
Ahorita veremos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y aquí ya empiezan a poner las palmitas. La edad, lo sabemos muy claramente, es más frecuente en nosotros los hombres que en las mujeres, pero hay un detalle, las mujeres ya lo están padeciendo más. ¿Cuáles? Están cambiando su estatus. Y ese estatus las está llevando a eso. Fuman más, ¿sí? Toman más y también tienen más estrés. Éramos nosotros los que teníamos el estrés. Entonces, todo eso está ayudando de que esto también se vaya en la balanza. El índice de infartos en las mujeres está avanzando también. Entonces, todo nos está afectando en sí. Hay que recordar que la hipertensión arterial es uno de los principales precursores y recordar que aumenta un 25% la posibilidad por cada 20 milímetros de mercurio que aumente la presión y que sea sostenido a lo largo del tiempo. Por eso es importante las campañas de control de la hipertensión arterial. Obvio, la dislipidemia como tal, la diabetes mellitus, que nosotros como latinos y como mexicanos tenemos mucha incidencia de diabetes mellitus, que el riesgo aumenta 2 a 5 veces. Y acuérdense ustedes, es acumulativo. Todos los factores de riesgo lo vas a acumular. Como ahorita que escuché la presentación de esa tesis sobre la clasificación para problemas de mama, se suman y eso nos hace planear mejor las posibilidades o estimar la posibilidad de que la persona pueda llegar a tener presente el problema. Por lo tanto, debemos de empezar a actuar ya para evitar que sí llegue a ese problema. A lo mejor no lo evitamos, pero lo minimizamos y lo detectamos oportunamente. Tabaquismo como tal, es también claro que también cada vez fumamos menos, sí, es factible, pero lamentablemente yo veo que cada vez las mujeres están fumando más, ¿sí? La obesidad es un problema de la sociedad, ¿sí? De algo que se nos ha acentuado a raíz de la pandemia también. Entonces, tengo un protocolo de mastografía en niños que son de 14 a 18 años, en donde estamos viendo y tratando de estimar la cantidad de grasa que tiene ese hígado. Obvio, son niños que están muy sobrepasados y es increíble cómo ya desde qué periodo está presente el evento de la grasa en el hígado que nos va a provocar un efecto inflamatorio crónico a lo largo del tiempo y que va a terminar siendo ¿qué? Enfermedad hepática crónica, cirrosis y por lo tanto posibilidad de que enfermedad maligna, ¿sí? Tumores en sí. Y bueno, no olvidar que el sedentarismo está presente. El home office, en la mañana estaba platicando con mi hija, el home office nos está llevando al sedentarismo. Es otra manera de verlo, pero también debe de haber tiempo, me contesta ella, pero debe de haber tiempo y las compañías deben de darle tiempo al trabajador de que haga ejercicio, ¿sí? Como los japoneses. Los japoneses tienen tiempo en su trabajo para hacer ejercicio. Y sí lo hacen, 10 minutos y lo hacen. Entonces eso mejora, pues bueno, la calidad de vida, mejora muchas cosas, ¿sí? Muy bien, dentro de esos mecanismos de isquemia, recuerden ustedes que está la ateroembolia, ¿sí? Que es precisamente la placa que se ulcera, se necrosa, se impacta, etc. y genera estos émbolos que van a ir a donde va a llamar la corriente, a donde, pues hacia arriba, hacia el cerebro en sí. También está la trombosis in situ, que es precisamente cuando esa placa se rompe y la agregación plaquetaria forma un trombo y se cierra. También tenemos el hemodinámico, que es cuando hay una placa que va pasando el tiempo y esa placa va creciendo y va disminuyendo la luz vascular y el flujo va siendo cada vez menos y menos y menos, nos va a llevar a ¿qué? A una hipoxemia crónica que termina siendo deterioro a nivel central, a nivel del cerebro, y es lo que vemos también como periodo cognitivo, olivos, tantas cosas que nos llegan
presentar y alcanzar. Y está el combinado, que es la combinación de ambas partes en sí. Bueno, la anatomía de la carótida es muy fácil de aprender, sabemos dónde está, todos estoy seguro que han hecho un estudio, aunque sea simple, aunque sea para ver tiroides o para ver algo ahí en el cuello, ven siempre la carótida. Y es la que más se llega a ver. También se ven las venas, y a veces hasta se les olvidan las venas. La carótida porque late fácilmente en sí. La situación es que hay una división desde el punto de vista clínico. Atender la placa que no está complicada y diagnosticar aquella placa que está complicada. Esta es la que nos va a dar problemas en el tiempo más corto. Esta es la que debemos de reportar y estar en contacto con el médico tratante. Y esta es la que le debemos de cuidar al paciente. El paciente que viste es tu paciente. Y sigue siendo tu paciente. No llegó nada más a estar ahí y se fue. Es tu paciente y tienes que preocuparte por él para ver qué es lo que está sucediendo, independientemente de que trabajes en la institución. Si es lamentable, como hemos estado platicando en algunos lapsos con mi colega Manuel, su presidente, que caray, qué difícil es trabajar en la institución y qué difícil es que la institución conforme el grupo de trabajo real, porque cada quien está trabajando en su parte y en su modo. La parte de cómo es una placa, la parte en sí, debemos de irla conociendo, porque los transductores van a mejorar, las frecuencias van a aumentar, cada vez vamos a ver más. El grosor íntimo medial verdaderamente lo vamos a ver cada vez más claro. Estamos viendo la piel, estamos utilizando transductores de 25, 30 MHz y los dermatólogos ya están viendo todas las capas de la piel, porque la tecnología es así. Cada vez menos pruebas invasivas y pruebas que nos ayuden a ver más sin necesidad de tener que quitar tejido para poder hacer un diagnóstico en sí. La imagen en modo bidimensional es fundamental. Ustedes deben de hacer un rastreo con calidad y tienen que tener los artilugios para poderlo hacer bien. Sí, hay equipos pequeños que se pueden llegar a ver, pero la realidad es que si tienes un equipo de alta gama, eres, como se dice, eres como el algoritmo, que es todo completamente. ¿Ok? Entonces, la técnica la debes de utilizar, pero va a depender también del paciente. A veces hay pacientes que son bien difíciles, cuellos cortos, muy voluminosos, gente que no puede estar mucho tiempo acostado y tienes que hacer deposiciones, tienes que hiperextender el cuello para tratar de ver lo más posible, sobre todo la bifurcación y sobre todo tratar de ver la salida de la carótida, porque a lo mejor ahí está el problema en sí. Y el hecho de que seas radiólogo no quiere decir que hagas un rastreo de corazón, porque a veces es necesario que tengas que hacer. Se nos olvida que el corazón también lo debemos de revisar, aunque sea un poco superficial, pero nos va a orientar para pedir el estudio que nos pedimos a los cardiólogos, que es la cardiografía, cuando deberíamos de haberla estado haciendo nosotros. Y esos artilugios son los transductores. Todos los tipos de transductores deben de tener. No es un solo transductor. Todos los sectores. Y vamos por eso, utilizar el abdominal. Utilizar el abdominal pediátrico que puede llegar a ser. Van a ver unas imágenes que hemos hecho y que caray, oye, se veían con eso. Claro, cambian los equipos y a veces cedemos algo en sí. Entonces tienes que tener todo. Oye, Manuel, bueno, entonces, ¿con cuántos transductores debo de pedir el equipo? No, con 4. Lo tienes que pedir con 8 o 10. ¿Por qué? Porque te van a ayudar todo tipo de pacientes. Si eres radiólogo, está para eso. Si no ves todo tipo de pacientes, por fortuna, cada vez estamos, antes le llamábamos subespecialidad, ahora le llaman námica especial. Bueno, siempre lo voy a decir, algunos de nosotros ya hicimos alta especialidad, honoris causa, ya pasaron los años, ¿sí?
Entonces, esa alta especialidad, qué bueno que se vaya haciendo. Cada uno deberá utilizar alguno de estos, pero los puedes llegar a combinar. Y esto es así, a veces los veo, están explorando así, como la modelo que está aquí así, toda viéndolo al colega, lo ven, es bastante apreciable, ¿sí? Está así, caray, oye, pero así no vas a poder ver. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sí, poner algo, aquí lo ponen en el cuello. Yo, en realidad, lo que sugiero es en la parte de la espalda superior, para que estiren el cuello y no estén ellos forzando y estirando el cuello. Después ellos van a forzar sus músculos y les va a quedar el dolor. Entonces, cuando pones esa almohadilla en la parte de atrás de la espalda, entonces siempre va a estar acostado, al grado de que tiene esa hiperextensión. ¿Y qué les pasa a los pacientes? Se duermen. ¿Por qué? Porque estás provocando ¿qué? Hipoxia. Y el cerebro dice, voy a dormir. Y es natural. De hecho, los estamos despertando, sobre todo los pacientes. Pero hay que despertarlo porque a veces el ruido te provoca eso, el efecto Doppler, y ahí lo estás llegando a ver. Entonces, tus imágenes, las locuras, las representas para ver que vamos a hablar solo del vaso. El vaso completamente oscuro. Este es un equipo Antares. Increíble los traductores. Yo todavía tengo mi Antares. Increíble. Los nuevos, cómo hacen efecto de volumen parcial. Todos los nuevos. Minray, Philips, Epic, cualquiera hace el efecto de volumen parcial. Y yo digo, ¿qué pasó lo que habíamos ganado? Se va a depurar. Acabo de ver unas imágenes del nuevo Sequoia, impresionante ya como los filtros están quitando el efecto del ruido, que son estos que llegan a salir, ¿sí? Y que se habían logrado llegar a quitar. Entonces, demostrar la anatomía es importante, y demostrar, si puedes, pues, la anatomía de la bifurcación, ver qué hay y no olvidar la parte que está en medio. A veces se les olvida y ahí está el pequeño nodulito. No es un daño. Vigílalo, porque puede ser que un tumor del cuerpo carotídeo, como le llamamos, u otra cosa que esté ahí. Entonces lo tienes que reportar y no dejarlo pasar, al fin y al cabo, que es un daño. Y utilizar todo lo que trae el equipo. El equipo lo tienes que forzar, lo tienes que hacer, que inclusive a veces hasta se bloquean. Este es el programa que sería parecido a lo que se le llama el eFlow. Siemens desarrolla esto que se le llama Clarify, que es para que realce más donde hay algo de movimiento. No es tan bueno como el eFlow, que es de tecnología de General Electric, que ya lo aplica también Philips y otras compañías, pero, caray, ayuda mucho en sí. Y finalmente, pues vamos a tener las placas que son difíciles de estudiar. Lo que hay que entender es que no es posible todavía determinar el grado de estenosis solo con la medición de la placa. Me van a decir, ¿cómo, Manuel? Si estás viendo la placa y puedes calcular cuánto hay por fuera y cuánto hay por dentro, si puedes calcular el grado de estenosis. No se equivocan. Eso está bien documentado. Ultrasonido ayuda, pero hay mejores métodos que sí nos muestran. ¿Cuáles son? Principalmente invasivo. La angiografía es el principal, porque sí ve toda la luz completamente. Y ya no es dependiente del movimiento, porque los equipos están preparados para eso. Pero es una prueba invasiva. Y hay algo que les digo a los intervencionistas, sí, pero no te estás dando cuenta que la tecnología se está haciendo para ser menos invasiva. Y un día ya no vas a hacer esto. Te vas a meter ya, pero para hacer lo propio, el tratamiento. Pero no vas a hacer prueba diagnóstica. Ya te vas a meter directo, ni siquiera le vas a poner para ver qué está, ya te lo va a entender, porque de eso se trata. Pruebas menos invasivas y que se minimicen totalmente. Hay transductores que hacen un Doppler como los que les voy a presentar, y vienen
y lo utilizas, lo traes tu transductor y lo pones en tu gablet, siempre y cuando tenga una buena pantalla. Y te salen las imágenes muy, muy parecidas, porque esto llega a ser en sí. Por lo tanto, la clasificación ¿sí? de la severidad de la enfermedad vascular se basa principalmente en el Doppler pulsado. ¿Y el Doppler pulsado cuál es? El espectro. Entonces tienes que aprender a ver el espectro como tal. Aquí están los muchachos, como les digo, ustedes interpretan, hagan de cuenta el electrocardiograma, y lo tienes que interpretar todo completamente. No nada más velocidad sistólica, no, en todo, la morfología. A veces ahí ya está el diagnóstico, o por lo menos te está empujando para que estudialo más, hable un poquito más, mueve un poco más, y vas a ver que vas a llegar al fin que estás bien. Y ven ustedes aquí, es el mismo paciente, miren cómo está esta velocidad de sístole, vean cómo es picuda, alzada, y miren después, ¿qué pasó? Se hizo un poco de qué tipo. Tardus, ¿ya lo vieron? Es tardus. ¿Por qué? Porque ya no sube la sístole con el mismo tiempo y velocidad que como lo hizo al principio, que fue antes. Después cambia, porque se reduce la luz y la sangre ya no es la misma cantidad. Entonces, por lo tanto, cambia en sí. ¿Esto qué es lo que te hace? Si yo hubiera estado, entonces, y yo estaba viendo esto, pues me regreso, porque me está diciendo que atrás de donde yo estoy viviendo, ¿sí? Viendo esto, debe de estar el sitio de estenosis. Entonces, interpretarlo como tal, hay que saberlo hacer. Y esto es en sí, y se basa en ¿qué? En las capas histológicas de la estructura vascular. Las arterias y las venas tienen capas, y esas las debemos de aprender, debemos de saber los planos, debemos de saber qué es lo que pasa, porque somos médicos principalmente, y no olvidar, recuerden, no somos técnicos. Un técnico toma algo y lo entrega. Bueno, eso creemos, porque váyanse de Estados Unidos a Europa y los técnicos, mis respetos, te hablan de histología, de anatomía y de fisiología. En Estados Unidos un técnico tiene que llevar premédico. Entonces, pues caray, están entrenándose para hacer bien esto en sí. Entonces las capas, la más importante, ¿cuáles son? La íntima y la media. Entre estas dos capas es donde sucede el problema. ¿Cuál es el problema? La grasa, los depósitos de lípido, que no deberían de estar ahí y que esos provocan que proceso inflamatorio crónico que va pasando. Lo mismo que pasa en el hígado, lo mismo que pasa en el hígado, lo mismo que pasa en varias estructuras, hasta en el corazón en sí. Entonces, esta capa debemos de ver y debemos de estudiar, y a eso se le llama espesor íntimo medial. Y el espesor íntimo medial pareciera que fuera algo rápido de llegar a ver. Entonces, debes de tener buenos transductores, y ahora ya hay programas. Si no tienes programa, tú lo puedes buscar. Recordar que se toma en promedio entre 1 y 2 centímetros antes de la bifurcación, y tomas, si le quieres agregar, en el tercio más proximal de la carótida interna y lo pones en la balanza. ¿Por qué? Porque este espesor íntimo medial, que ahora los equipos te lo hacen así, rápido, ¿sí? Este es el de Siemens, que yo he manejado desde el 2010, puro equipo Siemens en el hospital, fueron llegando, ahora ya llegaron los Minray, y el Minray es rapidísimo, el modelo que tenemos, ¿sí? Es muy rápido. Está hecho, ahora ya inclusive hasta te limita, es nada más la pared posterior. Yo hice un protocolo con cardiología y medimos la anterior y la posterior y nos acercábamos bastante aproximado. El posterior es más rápido para la máquina, porque lo hace muy rápido en sí. Al grado que con esto de la inteligencia artificial, les aseguro que en menos de 5 años ya sacaron la máquina y ustedes pasan por ahí y solito ya hizo la medida.
Ya la hizo, y la hace 5, 6, 10 veces, y ya te entrega todo perfectamente hecho. Como cuando hacemos un estudio obstétrico y pasamos por el cráneo del feto y ya te hizo la circunferencia cefálica, el diámetro parietal, pasa por el fémur y el abdomen y ya te hizo todas las medidas. Eso te hace feliz porque te quita tiempo, pero te da más tiempo para ver más patología en sí. Y no hace la máquina en sí. Eso es ayudarse de la tecnología en sí. Ese grosor íntimo medial es normal cuando es menor a 1 milímetro, ¿sí? Y este cálculo es para estimar el riesgo de que se vaya a presentar un evento vascular isquémico. Para eso nos sirve, pero también nos sirve ¿para qué? Para estimar enfermedad coronaria. Recuerda que comenté eso, lo hicimos a finales de los 90, ese protocolo, ¿sí? Precisamente con una residente que terminó siendo oncóloga. Yo pensé que iba a ser cardióloga, ¿sí? Pero le gustó tanto lo que se veía con el ultrasonido que dijo, yo voy a hacer oncología. Había abortatorios, se acuerdan de esa época, y ella decidió y dijo, no, cambié mi visión, y me fui a la parte de oncología. Y ven ustedes, estas tablas, ustedes las manejan, los equipos ya las traen. Nada más que se los pongan a funcionar, métanse en las entrañas y lo ponen activo y les va a salir, ¿sí? Cuando la medida es de 0.8 milímetros, ¿sí? La posibilidad de que se presente, ¿sí? Un evento de estos es de 0.78 y a los 6 años de 4.68 de posibilidad que la persona pueda llegar a tener un evento, ya sea isquémico en cerebro o en corazón. Y vean ustedes, cuando ella mide 1.5 milímetros, vean la cantidad, aumentó notablemente. La cuarta parte de esa población es factible que lo pueda llegar a presentar. Súmenle ustedes que tiene diabetes, que tiene obesidad, que tiene problema metabólico, todo lo que vaya a ser en sí. Y bueno, pues lo importante es también que hay por grupo de edad, también se puede estimar cuál podría llegar a ser y te lo pueden entregar, y eso te permite que la máquina lo haga. Este es el de Siemens, que ya tiene todos los esquemas para que tú puedas entregarle al paciente todo ya trabajado, y a ver cómo lo hace en automático, corriges algunas cositas que te sale y luego después ya sale tu tabla, que es como las tablas obstétricas que tú les entregas a los pacientes y a los médicos. Y esto te permite estimar dónde se encuentra la persona en sí. Eso es más fácil que lo entienda cualquier gente. ¿Okay? Los números se nos dificultan en sí. Dice mi hijo, se les dificulta porque no quieren aprender que los números sí dicen la verdad. Ya saben cómo son los matemáticos. Yo le digo que a veces no son tan reales. Muy bien, la patología de los vasos, entonces, la debemos de estimar, lo podemos hacer bien con el ultrasonido, y regresemos entonces a la parte que vamos a entrar en sí. La forma de la placa ateromatosa. Hay placas blandas, son placas muy homogéneas, placas que tienden a ser hipocoicas, que se ven muy aparentes. Esas son las placas malas, les llamo. Y hay placa blanda leve y placa blanda moderada. ¿En qué se basa? Pues en el tamaño. Hay unas que son pequeñas, hay unas que son muy grandes, como van a ver algunos ejemplos. También hemos tratado de caracterizar desde el punto de vista de ultrasonido. Y hay autores que hablan de placas fibrolipídicas, fibrosas y calcificadas. Los patólogos dicen, no, ¿cómo? No puede ser posible. Pero la imagenología está llegando a ser tal, como Juan hace rato estaba platicando, y quién iba a pensar que ponías una gota de sangre y la máquina te dice no solo cuánto tiene de hemoglobina, cuál es el hematocrito, sino te dice también la diferencial. ¿Y eso quién lo hizo? No lo hizo el microscopio. Bueno, es un microscopio, pero lo hace la máquina. Ya no lo vio alguien con sus ojos. Y sale perfecto. ¿O no?
Entonces, esto es y llega a ser igual. ¿Qué podemos sí hacer? Caracterizar. Depende cuál es la que utilizan. Esta es una muy común, a mí me gustaba mucho, ¿sí? Son 4 tipos. La que es muy hipocoica, la que es relativamente hipocoica, no es una buena diapositiva del artículo original, ¿sí? Y bueno, son 4 tipos. La cuarta es la que tiene mucho calcio, la que no puedes caracterizar en sí. Pero nuestros colegas, que son los vasculares, ya hicieron este consenso. Este lo hicieron el año pasado. Lo hicieron los argentinos. Y lo hicieron, no ellos, lo hicieron con todos los países de Latinoamérica e incluido Canadá y Estados Unidos. Imagínense los vuelos se dieron a los argentinos, porque Argentina tiene mucho problema con arterias y con venas, porque comen mucha carne, tienen el efecto. Y esta clasificación, esta propuesta está muy buena, ¿eh? Son 5 puntos, 5 es la que no puedes clasificar y te clasifica desde más simple y peluda. Y ellos ya lo estandarizan como parte de su protocolo. Y a lo que me refiero es a lo que les estaba yo diciendo. Hay que aprender de ellos. Para mí es un lujo que estén votando, porque yo sigo aprendiendo de ellos. Ellos dicen que aprenden de mí, no, entonces todos aprendemos. ¿En beneficio de quién? Pues del paciente en sí. Y esto está publicado, ahí lo pueden ver, es un abierto que lo pueden integrar fácilmente en sí. Y esta es una placa, por ejemplo, lamentablemente creo que se ve más o menos, un poco de más color. Y esta es una placa que pues es pequeña, pero es un tanto heterogénea, pero tiende a ser más tipo color. Pero también no estudias nada más la placa, también estudias la superficie y también estudias el tamaño. Y los equipos ya te calculan el tamaño muy, pero muy bien en sí. Muy bien. Vean esta. ¿Sí? Es muy hipocoica, muy irregular, pero está exactamente en el sitio que no quisiera yo tener, donde más presión hay. ¿Y dónde está? Está en la interna. ¿Ya la vieron? Ahí todo lo que pase aquí se va a ir para arriba. Si estuviera aquí arriba, se va para dónde? Para dolor de cabeza, diríamos yo, dolor de músculos, en fin, algo que denominan como migraña extraña, de la temporal también, vasculitis, para ahí se va. Vean este otro paciente, igual, ¿verdad? Prácticamente, como la llegan a ver en ese caso. Y este otro que lo tiene en esta parte en sí. Esta ya es irregular completamente. A la placa le vemos todo eso, pero también aguas cuando vean estas zonas oscuras. Estas zonas oscuras son zonas de infarto y de lumbar. Esto ya predice que en un momento se va a abrir, se va a romper y se va a ir todo hacia arriba. Aquí ya no le puedes dar al paciente, no, venga dentro de 4 meses, no, es que tiene la resonancia, ¿sí? En mi Hospital General de México, para el 2027, ya los números, digo, había otras instituciones increíbles, porque se volcó toda la población, pues no se puede hacer más, ¿no? Está mal estructurado, pero vamos a mejorar, eso sí, hay que pensar positivamente. Sí. Vean ustedes esta otra, ¿qué fue lo que le pasó? Se observó. ¿Y ese pedazote a dónde se va? Ya se imaginan cómo está. ¿Sí? Entonces, pues ahí ves los efectos en sí. Y bueno, la placa la estudiamos en el eje largo, eso es uno muy bueno, pero no se olviden que el transverso también. Y lo estudias así, pasitos. Sobre todo para buscar el área donde tengas más grado de disminución de la luz para calcular, ¿sí? Le pides elipse y lo calculas, también lo puedes hacer. Y ahora los equipos ya lo traen, cálculo de no sé, y te lo hacen muy bien. Tienes que tomar 3 medidas,
Pero a veces me van a decir muchachos, a veces doctor, nada más hacemos una porque tenemos mucho paciente, ¿no? Pero también pues, hay que ver, porque no se dan cuenta ellos que ellos ya tomaron una y ya tomó otra, ya son dos. Entonces ahí depende más. Vean ustedes aquí otra que también está muy alterado y ahí podemos encontrar todo tipo. Estas son las teóricamente más estables. Son las que están ya, entre comillas, estabilizadas. Pero habría que ver y seguir a ese paciente que es lo que pueda llegar a desarrollar. Dependiendo de eso o dependiendo de lo otro en sí. ¿Por qué? Porque en ocasiones podemos ver que tiene calcio, pero ya ven la superficie como está irregular. Y esto es causa de microembolismo, de lo que le llamamos enfermedad de pequeño vaso. Ahí arriba está. Va sumando y eso va deteriorando la vida, sobre todo productiva, de la persona en sí. Vean ustedes esto también. Abajo, bastante estable, un poquito irregular aquí, pero vean ustedes, todo esto aquí está completamente irregular en sí. ¿El doble color nos permite ver algo? Sí, pero no lo utilicen para ver y estudiar la placa. ¿Por qué? El efecto del color lo podemos sobreestimar porque le ponemos más para ver qué colores. Nuestra retina está preparada para ver los colores, nuestro cerebro está preparado para ver colores, ¿sí o no es cierto? Entonces nos llama mucho la atención y queremos estudiar siempre todo a color. Y de repente veo, sobre todo a los principiantes, que lo primero que hacen es prender el color. Y les digo, no, primero escala de grises, lo ves bien, al final deja el color y finalmente pues ya el estudio del Doppler espectral. Entonces, pero pues bueno, favorece mucho el demostrar anatomía en sí, ¿sí? Muy bien, vean ustedes la placa, cómo tiene calcio, cómo da sombra, y esta es la placa que no puedes llegar a determinar verdaderamente lo que está pasando ahí, porque a veces inclusive entrando oblicuo o en otras posiciones no la puedes llegar a ver, y ahí hay que demostrar que humildad, y decir, no puedo, y se le pone. La placa no se puede estimar, en realidad no se puede estudiar y estimar toda la problemática que esté presente, por lo que se recomienda realizar ya otro estudio, ¿sí? Que sería, no sé, tomografía, angio-TC o angioresonancia, si es que lo llegan a tener en sí. Y no se olviden que el espectro sigue siendo fundamental que lo lleguen a evaluar. Ahí hay más complicado de lo que es el tipo de placas. Vean ustedes aquí, esta úlcera completamente ahí. Si esto está muy estable, la sangre viene, hace ahí una turbulencia y eso genera que cambios en el flujo y genera que émbolos muy pequeñitos, agregado plaquetario, en fin, y eso nos va a causar enfermedad de pequeño vaso en sí. Muy bien. Aquí esta placa, que ven esta zona oscura, que es una zona de dos posibilidades: infarto o hemorragia. Muy bien. Y esto, o sea, es lamentable, ¿verdad? Pacientes que llegan así, unas placas enormes, ¿sí? Pero vean ustedes la progresión. Este paciente ya tenía mucho tiempo. Entonces ya tenía placas relativamente ya muy calcificadas, pero vean ustedes esta, muy grande en sí. Al grado de que cuando entran a la cirugía, generalmente les pido a los residentes, oye, tómale una foto porque a lo mejor puede ser un coágulo o algo que está allí agregado, y eso ayudaría a ver. Vean ustedes en el eje corto, cómo se llega a ver lo poco que le queda de luz. Y vean ustedes en otra parte, cómo se hace y se hace combinada. Una parte muy reciente, una parte más ecogénica, más estable en sí. Entonces, la caracterización de la estenosis se hace con el Doppler espectral, que es para establecer con el grado de repercusión hemodinámica que va a estar presente. Y tenemos lo que sí es en realidad. Cuando la estenosis ya es del 80%, es que el paciente tiene sintomatología. Cualquiera, que sea leve. Antes, el paciente puede caminar normal,
puede subir, bajar escaleras, hacer todas las pruebas en sí. Tenía videos de un paciente para que vieran cómo era la exploración. La exploración es muy sencilla y rápida. Menos de 2 minutos te llevas en hacerla. La puedes hacer cuando llega a rayos X, lo puedes llegar a hacer. Y vean ustedes, cuando es acentuada es 80%. Aquí es cuando ya el clínico considera que es una placa que debe de determinar qué hacer ya. Y obvio está la clínica, 90%. ¿Cuántos médicos en mi vida he visto fumadores que llegan con estas placas y llegan caminando como que sin nada? Pero su riesgo, ya lo saben, es altísimo. O les va mal ahí, o les fue mal en el corazón. Sufren un infarto, en fin. Y recordar que cuando hay estenosis significativa, que sería esta prácticamente, la perfusión cerebral baja y por lo tanto tenemos hipoperfusión. La mejor manera de medir el grado de estenosis es esta, y esta la hacemos con angiografía. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hace el láser? ¿Sí? Y también la europea en sí. Y también, esto es importante ¿para qué? Para estimar el beneficio de la endarterectomía, ¿sí? Es quitar la placa. Y es obvio, tienen muy buenos quirófanos, ellos prefieren más la parte quirúrgica que la parte de endoprótesis. ¿Por qué? Porque las endoprótesis funcionan un tiempo. Y si tú le pones a un paciente una endoprótesis, ya después ya no es quirúrgica. Ya se quedó así. Entonces le vas a dar calidad de vida unos años. ¿Sí? Por medio 5 años. Si le va muy bien, 10 años. Y ya más de 10 años ya está de prestado, como dicen. Entonces, a ver, radiólogos intervencionistas, no pongan nada más por poner. Estilo en todo, porque he visto a lo largo de mi ejercicio cosas que pusieron y dices, ¿qué pasó, hombre? Mira cómo está. Te adelantaste demasiado. ¿Sí? Hagan la parte clínica, formen grupos. Lo vuelvo a insistir, es la única manera de sobrevivir con todos los cambios. Ahí tenemos lo que hacemos con el ultrasonido. Estimamos, este es un mal esquema. Primero medimos de afuera hacia afuera y después medimos de adentro hacia adentro. Esto es lo normal, pero esto es lo anormal. Entonces yo mediría de afuera hacia afuera, donde tenga la mayor proporción de la placa, y mediría de adentro hacia adentro, y me sale bien el cálculo que es fácil de estimar. Y pues aquí está precisamente el esquema de lo que hacemos. Hay equipos que son muy buenos, nos permiten hacerlo muy bonito. Y hay otros que te dan la parte externa como una elipse y a veces no te acomodas. Pero como dicen ellos, es mínimo, pero de todo modo lo ideal sería que lo hiciera. Y bueno, les antecedo, hay una compañía china que ya desarrolló un software en donde pasaste aquí con el transductor, lo que les decía, y ya te lo hizo, ni siquiera lo ves, te lo calcula. Entonces vean cómo viene. Felicidad para todos, principalmente pues para el paciente. Y también para qué, hacer más rápido el procedimiento en sí. Otro caso, ¿sí? Sí, este es el equipo de los Mimber que tenemos también, ¿sí? Vean ustedes cómo está ahí esa placa y vean ustedes cómo se llega a medir. Es un poco más variable, en este caso, los aparatos chinos, ¿sí? Les faltan, pero van bastante bien, bastante bien en sí. ¿Cuál es el efecto hemodinámico? ¿Qué va a pasar en la parte donde está la estenosis? ¿Qué va a suceder? ¿Va a aumentar qué? La velocidad. ¿Por qué aumenta la velocidad? ¿Por qué aumenta la presión? Para llevar más sangre. Es natural. Principio de Venturi. ¿Sí? ¿Sí? La manera en que los egipcios, no sé, los mayas, no sé si han visto, yo soy de Chiapas, las maravillas que hacían por llevar el agua potable. Increíble. Mejor que los romanos, mejor que los romanos. Entonces, estos principios son los que vemos también. Es un efecto compensador, ¿para qué? Para mantener la circulación, para que siga fluyendo la sangre. Sangre que no se mueve, ¿qué le pasa? Se coagula, ¿o no? Se coagula, y más rápido de lo que piensan,
Entonces, se trata de mantener. Aún cuando haya turbulencia, la idea es que se mantenga y que siga fluyendo, que siga fluyendo. ¿Por qué? No solo está llevando oxígeno, sino también que no se siga haciendo más coágulo más allá de donde está el sitio de estenosis en sí. ¿Cuántas veces han hecho un estudio venoso del femoral y ven que la femoral común tiene el coágulo y donde está precisamente la salida, o mejor dicho, es la llegada de la femoral, de la safena magna, de la safena mayor, la safena interna, ya no hay coágulo. ¿Por qué? Porque ese flujo que está viviendo es lo que hace que siga avanzando la sangre y el coágulo ya no siga creciendo en sí. Ya hay pacientes que sí pueden tener más arriba, pero estos ya tienen otro compromiso, un compromiso de coagulopatía, como los pacientes oncológicos, por ejemplo, o los pacientes hematológicos, o pacientes que estamos tratando con medicamentos que son precursores precisamente de formación de coágulos, o como ciertas vacunas, ¿sí o no? Que se les presentó, pero que es mínimo. ¿Por qué? Porque esas personas son más viables que se puedan llegar a presentar el evento. Vean ustedes lo que pasa y vean lo que puede haber. ¿Cómo se le llama esto? Mosaicismo, ¿verdad? Es todos los colores. Y son los colores que van en el extremo de tu escala en color. Los extremos, arriba el más claro y abajo el más claro, son las velocidades máximas que puede detectar el Doppler. ¿Sí? Acuérdense que tenemos un límite. Todavía, pero lo tenemos. Y estos son esquemas de Yuga, muy bonitos que sabían. El técnico era fabuloso, Bartik. Le decía, híjoles, que te salen, pero muy, muy bien. Detalle que tiene cada persona. Y ven ustedes la placa, ¿sí? Cómo está ahí, cómo se llega a ver. Esta es una placa que se entra, se quita y se acabó el problema. Se acabó el problema. No le vas a quitar que ponga otras placas, pero sí lo vas a llevar, oiga, ya deje de fumar, ya deje de hacer. Pero también el hecho de haber fumado te aumenta el riesgo. Aunque lo vayas de cama, ya te aumentó el riesgo en sí. Entonces, cuando la estenosis alcanza el 70%, disminuye la presión arterial y hay, por lo tanto, hipoperfusión. La presión va hacia abajo. Y este es el principio, ¿se acuerdan? La presión va aumentando, aumenta la velocidad, pero hay un momento en que ya no. ¿Y qué es lo que pasa? Va para abajo y disminuye. Y es cuando pone el espectro, de repente llega el residente y dice, Manuel, oye, ¿sabes qué? Está saliendo extraño. Nada más veo un piquito. Estoy en la carótida y siento cómo late. Pues lo que pasa es que estás en el sitio de mayor estenosis y lo que estás viendo es ese resultado. Y eso puede estar un poco después, o antecitos. Y a lo mejor no estás viendo la placa en sí. Entonces, vean ustedes cómo el color nos demuestra cómo es homogéneo, llega a la zona de estenosis y es obvio, donde pasó la estenosis, ¿qué se hace? Turbulencia. También hay momento de la velocidad. ¿Dónde vas a medir? En el sitio más pequeño en sí. En el sitio donde haya menos calibre y en el sitio donde veas el extremo más de los colores claros en sí. Cualquiera que sea, el amarillo o el tendiendo hacia el blanco. Y vean ustedes cómo se detecta, ¿sí? Se ve la velocidad, llega prácticamente a 350. Y vean ustedes después, ¿qué pasó? Luego que darnos equipados. Entonces, aquí te dice, y esto es importante, sigan viendo más arriba, porque la placa también tienes que demostrar si sigue habiendo perfusión. Si sigue habiendo perfusión, se le puede presentar otras posibilidades al paciente. Y no actuar de una manera desbocada, vamos a hacer esto quirúrgico, que a lo mejor ya la cirugía ya no podría ser, pero si le das tiempo se puedan hacer otras cosas, como por ejemplo un cateterismo, meto y hago una dilatación vascular y le ayudo un poco en sí para darle un poco más de tiempo al paciente de calidad o de mejoría en sí. Muy bien. Y bueno, ¿cuáles son las velocidades que manejamos? ¿Se acuerdan?
límite 125, ¿sí o no? De velocidad sistólica máxima. ¿Y cuál es la velocidad diastólica? Acuérdense que también pues, debemos recordar que la velocidad diastólica la tenemos que medir y la tenemos que estudiar en sí. El flujo diastólico también nos marca cambios, ¿ok? A veces nada más los cambios están en la diástole en sí. Y vean ustedes que cuando andamos en esa velocidad que ya llegó a ser de 125, ¿sí?, a 230, estamos en una estenosis que va del 50 al 69%. Esos son los pacientes que agarraste de pura casualidad, de pura casualidad. Esos son los que el clínico dice, ¿sabes qué? Le voy a mandar un estudio para ti. Y a nivel institucional, pacientes de esto. Si a nivel privado sí lo recibes, pues también lo tienes que recibir a nivel institucional. ¿Ok? Aunque tengas una fila, pero pues lo tienes que hacer en sí. Y vean ustedes cuál es la velocidad que nos va a marcar que ya estamos por arriba de los 200, del 70%, 230. Y es obvio, cuando llegas a 300, 400 ya estás fuera. Y esto te permite hacer la relación sistólica, ¿verdad?, entre la velocidad sistólica de la carótida común con la carótida interna. Y esto fue lo que hizo y que verdaderamente lo hizo muy bien un radiólogo grande, ¿sí?, decano, ¿sí?, muy querido de muchísimos de nosotros en todo el mundo, porque se vio esta posibilidad. De esos que fueron pioneros en física de Doppler, en fin, y él lo llegó a hacer así. Y este es el consenso que él ya establece, en donde se hace precisamente eso para estimar y decir que si la relación relación sistólica entre la carótida interna y la carótida común, ¿sí?, de la velocidad sistólica máxima es menor de 2, es normal. Y ven ustedes, cuando es mayor de 4 es cuando estamos en una estenosis del 70%. Él lo estimó así, porque no tenía los equipos, ¿sí? Ahora ya lo sabemos, y él consideraba que esos eran pacientes graves. No, ahora ya, con todo lo que ha habido, que ha pasado ya muchos años, esto fue hecho, si mal no recuerdo, a principios del 2000, ¿sí? Entonces, ya ha cambiado y ahora ya hablamos. Estenosis de 80% son las que sí debemos de atender ya. Nosotros nos tenemos que vigilar y vigilar continuamente. ¿Cuándo le vamos a hacer el próximo estudio Doppler dependiendo de la placa? Entre 6 y 12 meses. Y lo tenemos que ver. ¿Y quién debe de hacer el estudio? De preferencia el mismo operador que hizo el primer estudio. Si no, depende de muchos factores. A lo mejor le toca a un más abuelito y lo hace de una manera, o es más joven y lo hace de una manera, y entonces ya no se suman en sí. Acuérdense que es dependiente de la manera en que manejamos nuestras manos en sí. Idealmente debe de ser. ¿Y eso qué significa? Son tus pacientes y tienes que tenerlos en agenda en sí. ¿Sí? Algunas personas han tratado de caracterizar las placas, se han hecho buenos esfuerzos, pero definitivamente se ha llegado al consenso que es cómo es la placa y no tratar de decir que es fibroclínica, que tiene más esto, más esto, es aquello. Dejémosle eso para el futuro a las máquinas que sí, yo creo que sí lo van a llegar a hacer. Esto está referido en este artículo, muy bueno por cierto, en donde como estimaba, de acuerdo a los cambios hemodinámicos, la forma de la morfología, en fin, las posibilidades que pudiera llegar a tener en un futuro el paciente. Finalmente lo que estamos viendo es placa. ¿Qué tanto obstruye la luz o qué tanto lo tapó en realidad? Y si lo tapó, ¿qué debemos de buscar? Circulación colateral. No se olvide. Porque eso le va a abrir el mundo también al paciente. A más joven, más posibilidades de tener circulación colateral. ¿A través de quién? Carótida externa, ¿sí o no? ¿Y a través de quién más? Subclavia, acuérdense. La subclavia también funciona, ¿eh? Así es que por allá va para arriba a través de la vertebral y da esta circulación. Nuestro organismo está hecho increíblemente.
Muy bien. Bueno, vean ustedes esto, estos son algunos casos, quizás algunos de los muchachos se acuerdan, son muy recientes, ¿cómo lo podemos llegar a estimar? Pero esto no es tan real, ¿eh? Eso está bien reconocido. Ayuda. Y hay que entender, el resumido es que rápido, no implica uso de radiación, no utilizas medio de contraste, eso es muy bueno. Bueno, medio de contraste iónico. ¿Sí? Ya tenemos medio de contraste para ultrasonido y lo vamos a tocar ahorita. Vean ustedes, más arriba el paciente tenía ya una estenosis más grande. Entonces, de caminando, de viendo y de viendo ese. Vean ustedes este otro paciente, ¿sí? Cómo cambia los colores y miren en esta zona, ¿sí? En esta zona. Se supone que aquí, a pesar del calcio, yo vería que aquí hay mejor circulación. Aquí ya está la presión aumentada. Y vean ustedes cómo se mide, vean ustedes la velocidad. ¿Cuánto nos da? Pero te vas un poquitito adelante, casi estoy en el mismo lugar. Y vean ustedes cómo cambia. Entonces, ¿cuántas medidas debemos de hacer? 3. Y saquemos la media. Al menos 3. Y quitamos el factor D, ¿sí? Que se le llama, ¿sí? Ser como los volados. Y lo ideal es tomar 5. Oye, Manuel, pero prolonga el estudio. La autoridad tiene que saber que estos estudios son prolongados. Pero lo haces bien, no en aviones sin escalas. En aviones sin escalas, las cosas no salen. Es que tenemos muchos pacientes, se tienen que saber y entender cómo se programa, inclusive a nivel privado. ¿Sí? Y pues caray, una historia, los obstetras, el doctor Nicolaides de Inglaterra transformó la obstetricia. Él hizo todo lo que se hace de estudios obstétricos por los obstetras. Él hizo toda esa escuela. Y él llegaba una paciente y se tenía que estudiar en ese día. Y si no le podías sacar todas las medidas y ver toda la anatomía del feto, la mandabas al paciente que fuera a tomar un refrigerio y fuera a descansar y la volvías a ver a la hora y media, 2 horas. Y hasta que terminases el estudio. Si no, no te ibas. ¿Sí? Informó que grandes, ¿sí? Sonografistas que son obstetras, hablando que ya no estamos haciendo obstetricia, pero ya también ginecología también. Lo viví en España, en Puerta de Hierro, cuando estuve en el 12. No vi más que un paciente para útero, y era porque le iban a hacer una embolización. Querían ver, ¿sí? Mejorar lo que tuviera de imágenes para, en dado caso, que quedara bien documentado en caso de alguna comunicación. Y fue un favor muy personal para una amiga que es Teresa Fontanilla, que le pidieron a ella, y dijo, no, sí, luego nada más que te acuerdas, porque ya es como somos españoles, te acuerdas de que yo también necesitaba favores de parte de los intervencionistas. Entonces ven ustedes cómo puede ser y sacas la obediencia. Vean ustedes este otro caso, es de la cuna. Es un paciente que tiene afasia súbita. Le pones el Doppler, ya estás viendo cambios. Primero el paciente está re mal. Todo esto es movimiento. Es movimiento. Este es Antares. ¿Sí? Es movimiento en sí que te sale. Pero lo tienes que aprovechar. Depuras tu espectro y el equipo sí hace buenos filtros. Siemens, el abuelo de todos los que hay en la actualidad como equipo. Vean ustedes, un tiempo después, ¿qué le va pasando al espectro? Se hizo más pequeñito y se va haciendo como ancho. ¿Tiene bien? El borde espectral está cambiando. Entonces está progresando. No se está deteniendo, está progresando en sí. Y vean ustedes cómo, pues bueno, la modificación se lleva. Esto cuando tienes oportunidad de estudiar al paciente en urgencias. Y eso me lleva a también decir, si nos piden un estudio de urgencias, si nos piden un estudio para terapia, hay que ir, debemos de tener equipo portátil. Registramos al paciente, vamos, tomamos las fotos y subimos las imágenes al sistema PACS.
pues son imágenes que van a quedar reales. No neguemos eso, participemos con el grupo. No estemos en nuestro estado de confort, estamos en nuestras increíbles cuartos azules, ¿sí? Y estamos ahí sentados, nada más interpretando. Y ahora ya no cargamos libros, ¿no, Manuel? Yo cargaba 3 librotes para mi guardia, ¿sí? Ahora ya cargamos el arma brutal. Aquí está todo. Todas las bibliotecas, todos los artículos, jóvenes, todos aquí, los que no conozco. Ustedes tienen gratis de la SNA. Así es que tienen Radiology y Radiographics. Radiology es revista nivel 6. Radiographics se podea, de repente anda como que en el cuarto y de repente hay unos artículos, aunque sean de revisión, que sí pasan para ser muy bien depurados. ¿Qué más tienen? La sociedad europea. Es impresionante todo lo que tiene. ¿O no? Tienen la española, que no está mala, ¿eh? Está bastante bien. Es más, los españoles están traduciendo todo del inglés, del alemán. Ya no se imaginan de tantas cosas al español. Así es que están aprendiendo también. Tienen muy buen nivel los españoles, ¿eh? Así es que si tienen oportunidad, los que sean claro, vayan, ¿eh? Todo lo cobran, ¿eh? Pero vale la pena. Si lo han hecho los ustedes, no lo podemos hacer nosotros. Ni hablar. Pues van a endeudarse con el banco, pero cuando regresen se ponen a trabajar, les aseguro que lo pagan y les va a hacer. ¿Qué más? ¿Cuál otra tienen? ¿Quiénes tienen su universidad? ¿Quiénes están? Bueno, aquí hay varias, ¿verdad? Pero bueno, mis residentes están a la UNAM. Y la UNAM tiene una biblioteca virtual increíble. Todas las especialidades. Increíble. ¿Sí? Lamentablemente nuestro sistema de salud no nos da, si acaso en clínica, ¿no? Si acaso. Pero funciona, ¿eh? Yo lo he visto, aprovecho. Porque si o no está inscrito a la SNA, ¿cuánto sale? $650 dólares. Y a la europea, €550. Ya cuando me es una buena oportunidad, ¿no? Y si yo tengo una hija en la universidad y el otro que entra en agosto a la universidad, imagínense tener 2 en la universidad, ¿sabe? Olvídense. Por eso tengo mi hija viejita. Ellos tienen lo más poco en sí. Muy bien, bueno, vale, veamos. ¿Ya ustedes lo que pasó después? ¿Ya lo vieron? Refirió lo que les decía. ¿Por qué el respeto no lo estoy viendo? Porque es lo único que está pasando de sangre. Pero sigue pasando. No le cierras el mundo. Le abres el mundo y sobre todo a quién? Al neurólogo, al vascular, al cardiólogo, ¿para qué? Que haga algo, alguien bien hecho. No improvisado. Bien hecho, en consenso, en grupos. Todos comentamos el caso y decidimos qué es. Si te toca a ti, radiólogo intervencionista, pues ya, te tocó. Pero si le toca al vascular, pues que le toca al vascular. Si le toca al neurólogo, que le toque. Finalmente, pues el paciente es el que más va a agradecer. Y créanme ustedes, cuando ven esas sonrisas de las personas, cuando salen de ese umbral que parece que está para salir y nunca sabes, eso te cambia la vida. Gracias. No hay nada como eso. Aunque haya dinero, no. Eso es lo que más nos da. ¿Sí o no es cierto? Muy bien. Bueno, conclusión es conclusión completa y ya lo pueden llegar a ver en sí. Y las soluciones se presentan en varios sitios. Varios sitios son más frecuentes. ¿Cuáles son los sitios? Donde haya mayor presión, donde haya más cizallamiento de la estructura vascular, la bifurcación carotidia, donde están los orígenes, ¿sí? Donde hay una bifurcación muy repentina y que da un ángulo. ¿Por qué? Porque ahí el vaso está haciendo eso, y eso se le llama cizalla, ¿no? Cizalla. Y se va dañando por el paso del tiempo. Normalmente no debería de pasar, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Fumas? ¿Y qué te pasa? Contraes. Un cafecito contraes. Por eso no son muchos cafés. Es promedio de 2 diarios.
Las mujeres, acuérdense, es uno. ¿Por qué? Porque pierden calcio. Eso ya está bien estudiado, ¿sí? Bueno, entonces viene esto y es lo que debemos de ver. Dos tipos de pacientes entonces: sin estenosis significativa y aquel que tiene la estenosis crítica o acentuada. Entonces ahí lo tenemos, y si sigues, le haces todo. Para nosotros como radiólogos, un estudio bien representado, ¿qué significa? Hicimos la tarea bien, ¿sí o no? Técnico que te entrega una placa negra, no está haciendo su trabajo, siempre es cierto. Técnico que luce su trabajo, ese es el bueno, ¿eh? Entonces, aquí en este caso, también en el caso mío, sí es factible que lo puedan hacer los técnicos. Y en Europa andan buscando, contratando técnicos, porque no hay médicos ya que quieran hacer esto en sí. Muy bien. Bueno, vean eso. ¿Sí? Todo se ve aquí. ¿Cómo se le llama este signo? ¿Signo de qué? De hilo. ¿Sí? ¿O no? Vean la edad. Por eso les digo, vean todo. ¿Qué piensan? Vasculitis. Vasculitis en jóvenes. Ya hay varios, pero nada más, la que más. Vean ustedes cómo está la velocidad disminuida. No tengo diástole prácticamente, pero está pasando la sangre. Estos son, bueno, los que sí son candidatos a ciertos pormenores en sí. Ahí está, y vean ustedes cómo está. Vean ustedes la velocidad sistólica, apenas estamos llegando a 25 y prácticamente no tengo nada de esto. Pero ahí va la sangre, ahí va en sí. Y a esto, pues bueno, le llamamos, ¿sí?, enfermedad de Takayasu. ¿Ok? Vean ustedes cómo más arriba, ¿qué pasó? Se está recuperando. ¿Ok? ¿Qué tratamiento es? Intervención, quirúrgico, médico. Acuérdense, a ese le dices y dile, no sé, al endocrinólogo, en fin, ya no sé quién trata de la enfermedad de Takayasu, porque los cardiólogos, yo tengo mi cardiólogo, por cierto, es mi sobrino, prácticamente mi hijo, dice, eso ya no lo vemos nosotros. Ya eso lo dejamos al vascular, y el vascular dice, si todo lo que voy a dar de medicamentos no lo voy a poder manejar como lo manejo. Entonces forman lo que les digo, grupos de trabajo. Las imágenes extendidas son increíbles, es parte de lo que se llega a hacer. Y otra parte que también vemos que es la forma en que están los vasos. Esto afecta mucho. A mayor edad, ¿qué nos va pasando? Yo ya perdí 1,5 centímetros de estatura. La pandemia sí me pegó. Caray, mi primero fue 1 centímetro que me pasó. Y hace poco me volví y me dijo, oye, me digo, ¿qué me está pasando? La edad. ¿Ok? Y mire que sí como aguas, que no deben ser. Ahí tienen la clasificación. Y bueno, pues lo que buscas es estudiar el flujo. ¿Por qué? Porque estos acomodamientos te van a dar cambios en el flujo va a cambiar. Y sobre todo si volteas. Es la persona que iba caminando bajo la escalera y de repente, ¡paz!, se va para abajo, porque todo el cuello lo cierra. ¿Y qué dice el cerebro? No me está llegando sangre, vete a estar acostado, porque yo necesito sangre, ¿sí o no? Es el que más demanda en sí, ¿sí? Y bueno, pues bueno, vean ustedes eso, empiezas a estudiarlo y de repente vean lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, ¿lo ves? Y utilizas todo. Aquí sí me gusta el Doppler de amplitud. Yo soy muy dado al, le llamo Doppler bicolor, porque es el que debemos de forzar más. El Doppler de amplitud es bueno, pero no es exacto. Acuérdense que nos lo dice la fábrica te lo pone. Es un estudio que se anexa, pero no es exacto. El convencional es el que le va a dar mejores resultados. Y ahí tienen, pues bueno, ese, entre comillas, ahí medio pellizcamiento, y cuando le buscas, logras llegar a sacar el cielo. Vean ustedes este otro caso, como lo estamos viendo y estudiando en sí, y vean ustedes, ya después pedimos la resonancia, y vean ustedes este rizo. Esto lo que pasa es,
una flexión mayor y se cierra. Y es el que se cae, se cayó y llega el abuelito descalabrado, sí, no es cierto. Aquí había también las banquetas altas, porque cuando llovía se hacían los ríos. Ahora ya no hay banquetas, ¿no? Porque dicen que hay un buen, ¿cómo se llama? Drenaje. La Ciudad de México dicen que hay, y no es cierto. De repente ya hicieron las banquetas chapaditas, llueve y todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata de que no haya escalones para que para las personas de la, ¿sí? Y que tengan que caminar. La disección de la aorta es rara, es rara. Es más frecuente en los institutos de neurología y neurociencia, porque llegan por eso, llegan ¿por qué? Por el chicotazo, ¿no? Es el accidente que tuvieron y ahí llegan porque llegan con el problema vascular cerebral y piensan que es un problema inherente. Y se dan cuenta y vean ustedes, cuando vean esto, nunca se van a olvidar la carótida y de repente dices, ¿qué es eso? ¿Un catéter o algo? De repente lo llegas a pensar. Vean ustedes que bien se ve en el transverso en sí. Y esto, forzar el equipo, mover ganancias, a veces saturarlo para tratar de ver el cambio y después ya buscas para hacer una buena neumática. Y vean ustedes, pues bueno, cómo se ve el flujo. El flujo está más, pues prácticamente, sístole y sístole en sí. Y bueno, pues también tenemos otras cosas. Una bifurcación carotídea aquí, el rumor de globos, ¿verdad? ¿Qué? No sometan la radiación, en serio. Es el vascular ya hace y hacen embolización, la van haciendo y se estabiliza el globo. Deja de crecer. No sé si han visto esos pobres, que les va creciendo. Entonces hay que hacer embolización. Y yo, honestamente, les digo una cosa: los vasculares que están en el hospital, qué buenos son. Pero ¿saben cuánto cuesta un procedimiento? Muy caro. ¿Sí? Promedio entre 600,000 a 900,000 pesos. Repítelo, pero la medicina es así. Y la medicina en todos los países es de primer mundo. El paciente se merece lo mejor. O que hay pacientes de segunda y de tercera, todos somos de primera. Y como médicos somos médicos de primera, todos. Entonces necesitamos que todo para hacer un buen ejercicio. ¿Sí? Vean ustedes lo que les había comentado, como viene esto, la greca de color, ¿sí? Y esto que es lo que sustituye el stent. Vean ustedes el tamaño de este stent, larguísimo, ¿verdad? Muy largo en sí. ¿Ok? El stent, ¿qué debes de ver? Que esté permeable, que circule bien y que todo siga funcionando en sí. El problema del stent, ¿qué les digo? Que si tiene proliferación, le vas a poder hacer una dilatación, quizás 3, pero ya después ya no. Y ya una vez que empieza a proliferar, ya los vasculares te dicen que es muy difícil operar un paciente que se le puso un stent. Y a más largo, peor. La posibilidad de eventos secundarios postquirúrgicos es mayor. Esta es una hoja de reporte, háganla ustedes en sí. ¿Y cómo lograr resultados para hacer lo bueno? Todo. Conocer la idiopatogenia de todas las enfermedades que podamos llegar a ver, a diagnosticar. Si te dedicas a hacer más una cosa, vas a manejar más eso. Por eso la idea de tener altas especialidades. Hay lugares en donde quieren formar radiólogos generales, sí, debe de haber, pero tiene que haber gente que haga muy bien las cosas de eso, ¿sí? Conocimiento adecuado de parámetros técnicos, su equipo lo deben de manejar muy bien, estandarizar factores técnicos para hacer la exploración, ser metódicos. Un método nos lleva a buenos resultados, la técnica debes de estandarizar en tu lugar, ¿sí? Utilizar buenos equipos, y los equipos de alta gama nos hacen hacer muy bien las cosas. Claro, un equipo de alta gama mal manejado no sirve de nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quieres aprender a manejar. Si métete al manual, ahora ya viene todo hasta en línea, te lo puedes llevar y hacer ciencia ahí en casa, y ves algo y llegas a practicarlo en sí. Hacer un reporte estandarizado que esté uniformizado con tus clínicos, que lo entiendan y que ellos aporten también, porque ellos quieren, no, dame esta respuesta, no me mandes el pergamino,
mándame el resultado. Yo me sorprendí, yo estaba acostumbrado, toras de incubación, todo, y ellos decían, toras normal, neumonía apical tal, izquierda, nada más era eso. Dicen, es que Manuel, ¿para qué pones tanto? Nada más pone así. El clínico quiere eso, no quiere. Ya sabe él que todo lo demás es normal, él ya lo ha visto también, ¿sí? Y bueno, contar con esto. Difícil en la institución, pero si tienes un buen líder que sea tu jefe y hace demostrar que se hacen bien las cosas y que el grupo donde estás lo hace bien, ¿de acuerdo? Recuerden que sí se hace. Y que el siguiente siga respetando eso. Porque si llega y dice, no, es que se pueden ver 50 pacientes, pues ya se han movido eso. Pues sí se van a ver en aviones y escalas. ¿Sí? Desventajas, operador dependiente, variabilidad interoperador, ¿sí? Variaciones en el flujo y la velocidad por condiciones fisiológicas como patológicas, pacientes que se mueven, en fin, ¿sí? También hay que recordar que es difícil diagnosticar estenosis, sobre todo de las arterias ventrales. Eso es algo que ya no lo podré y alcanzaré pues, a tocar, porque ya estamos más pasados del tiempo en sí. Y pues bueno, todo esto en sí nos lleva a buenos